no sé si ellos practicaban o no lo que os vengo a hablar hoy, que no es otra cosa que cosas como canibalismo. Pues sí, amigos, no sé si hay algún vegano por aquí entre nosotros. Monroy creo que es vegano. ¿Eh? Sí. Monroy es vegano. Los días impares, ¿no? Sí, yo nací en vegano y mi madre nació en invierno. No, eres vegano. Pues, Tío, el otro día me dijiste que... No, te dije que nací en vegano. No, que el viernes pasado saliste y algo de Tinder y un nabo, ¿no? Ojo, pues espera. Sí, que lo podemos hilar muy bien. Muy guapo el camino que me enseñaste del cruising. En fin. Bueno, pues efectivamente venimos a hablar de cosas... ¿Sabes? No, un momento. ¿Sabéis que sabía que no se podía callar. ¿Sabéis qué camiseta lleva David hoy? Lleva una camiseta de la puta Cope y unas gafas que parece Federico Jiménez los Santos. Tiene una bien bonita que pone I love Chueca. Sí. A ver, no tengáis tanto rencor, hombre. Que se te van a abrir los puntos, Monroy. Sí. Los que te voy a partir la ceja, chaval. Ay, Dios, macho, Venga, cómo dale. reventáis. Editen esto, por favor. En fin. Bueno, de hecho, muy curiosamente, después podemos hilar todas estas bromitas con uno de los casos que vengo a traeros. Pero, en general, vengo a hablaros de cosas curiosas o cosas que igual no se conocen mucho respecto al canibalismo. Todo el mundo sabe que el canibalismo es, pues, consumir carne humana. Hay una apreciación aquí que se puede... ¿Cómo se dice en griego, Robert? No tengo ni idea. No, ¿sabes que otro nombre viene de antropofagia? Sí, bueno, es verdad, de antropofagia, sí. Pues eso es una transliteración de cómo se dice en griego. No necesariamente tiene que ser humana, ¿no? ¿Cierto? Es decir... si el canibalismo no, la antropofagia sí, porque antropos es hombre. ahí va, justo es la antropofagia. El canibalismo entre seres de la misma especie, la antropofagia entre claro, humanos. bueno, yo me refiero siendo humanos, canibalismo Se siendo refiere a la humanos. antropofagia, si es que por algo lo Sí, estaba diciendo. Claro, sí, antropofagia. Luego hay otra cosa que se llama luego lo explico, borarelismo o algo así, borarefilia, que es como... Bueno, luego entramos en esos detallitos. Luego entramos. Vale. Puto David. Desde luego... Vale, efectivamente, el canibalismo es algo antinatural, ya que la especie humana, en general, se nos empuja a preservar la especie. Con lo cual, no está de más entender por qué la naturaleza nos empuja a no consumir carne humana. ¿Eso lo habíais escuchado alguna vez? Sí, es adaptativo Sí. al fin y al cabo. ¿Perdón? Es un comportamiento completamente adaptativo que hace lo que tú dices de preservar tu propia especie. Eso es. Pero, al igual que lo de Andorra, comer carne humana, siendo nosotros humanos en ese canibalismo, o la antropofagia, tiene, lógicamente, implicaciones éticas, pero sobre todo tiene implicaciones biológicas. Kiko, dime. Pero tengo una duda existencial. Si al mismo tiempo es antinatural, pero es algo que se ha dado a lo largo de toda la historia... Claro. De forma reincidente, es que está in situ es algo in situ al ser humano. Luego, ¿hasta qué punto es antinatural? No, porque no es normal. O sea, sale de la norma. No, Está en normal y nuestro antinatural sistema no es necesariamente lo mismo. normal, claro. No es normal, pero no es antinatural. Está muy bien tirado. como- Está muy bien tirado porque puedes preguntarte si es antinatural, cómo ha surgido en tantas Claro, ocasiones. ¿por qué pasa? Vale, pues esa es a la siguiente argumento que quiero mostraros. ¿Qué creéis? ¿Que proviene de algo supersticioso / religión o la forma lógica de los hechos, que es el haber necesitado sobrevivir, y en ese caso se ha llegado al extremo de tener que comerte a tus propios congéneres? No necesariamente, porque se ha dado por razones rituales. No siempre se ha dado en la historia porque fuese necesario para sobrevivir. Eso ahí tendríamos una excepción que no podría indicarnos. Bueno, lo que pero tú se han dices. dado se han dado las dos partes. Yo creo que es antinatural evolutivamente hablando. No, es un comportamiento completamente desadaptativo a nivel de especie. Que se haya dado en la historia repetidamente, yo creo que tiene que ver más a ritos sociales, a temas de religión y temas de constructos que se han convertido pues, socialmente. Sí, David. Sí, David.
Yo sí que te diría quizá que viene de algo ritual, porque creo recordar que antiguamente la gente que padecía hemofilia, no es lo mismo, pero va ligado, bebía sangre para cubrir la necesidad de sangre que perdían. Entonces, y eso sentaba mal al organismo. Entonces era antinatural de alguna manera. Cosa que, menudo remedio de mierda, por cierto, ¿eh? Claro, a ver, pero tiene su sentido. Es decir, como pierdo mucha sangre, pues bebo. Y así, pues la repongo. Pero claro. ¿Sabéis que los reyes son hemofílicos? Los Borbones por Sí, pero es por las mezclas que han los hecho. cruces, sí. Los Targaryen. Los Targaryen. Sí, tal Vale, cual. desde tal luego cual. que las implicaciones éticas y biológicas, lógicamente, van por ahí, porque dentro de los rituales, desde luego es que se conocen muchísimas tribus, incluso en la antigüedad, que ya se sabe que desde hace más de 8.000 años hay veracidad en algunos yacimientos que se han encontrado marcas de huesos y sobre todo marcas de dientes en los huesos, de cómo se loncheaban algunas de los cadáveres que se han podido encontrar, pero desde Come 100 luego, gramos. claro, desde luego que hay implicaciones de rituales religiosos, sobre todo funerarios, pero también hay casos en los que se ha llegado a tener que consumir carne humana por supervivencia, pero ahora entraremos en esos casos. Sobre todo son casos de ritualísticos. Esto lleva a casos... Solo una pregunta, profe, tengo una pregunta. Pero, y por ejemplo, no sabemos, o sea, por ejemplo, en las tribus neandertales, por ejemplo, cuando había competencia entre distintas tribus homínidos, ahí, por ejemplo, era ritual, o a lo mejor simplemente era porque era la carne más accesible y más abundante. Pues ahora vamos a entrar en ese detalle justo, Kiko. Luego, no lo sé, pregunto. Luego Si hablamos estudios de en antropología tema, son entre 0 y ninguno. Muchos animales canibalizan las crías del macho rival. Bueno, y de las propias crías. ¿El qué? Y Perdón. de las propias crías, incluso. Correcto. Sí, eso digo, de las crías. Las crías del macho rival. Ah, bueno, sí, del macho rival, sí. Pero No, incluso el macho rival la mantis no es rival, bueno, es tu propia mantis. No sé, pero yo lo que había oído es que a lo mejor un macho rival tiene cachorros con una hembra y el alfa se come a las crías Eso para es, quitarse pero al fin y al la cabo, competitividad. eso es supervivencia de la especie. Eso es supervivencia, adaptativo completamente. Eso es, justo. Sí, bueno, ahora entonces entraremos nos en esos lleva al casos. hecho de que no es antinatural. No, Porque el es algo canibalismo instintivo. antinatural no es porque en la naturaleza se da. Al menos Muchísimos animales en humanos, canibalizan. al menos en humanos. Ahora Perdona, ahora hablaremos de eso porque al menos en humanos hay implicaciones biológicas que sí que se tienen que tener en cuenta, lo que te dice claramente que es antinatural, al menos en lo que a conservar la especie se refiere. Vale, hay casos y estudios que se descubrieron, como puede ser el caso en Papúa Nueva Guinea, que era una isla que habitaba antiguamente 1 millón de personas, y en 1930 se descubrió que habría una tribu que se llamaba la tribu Fore, que tenía 11.000 miembros, que ellos efectivamente tenían como ritual que cuando morían sus difuntos se comían todos sus órganos del cuerpo. Entonces era una manera de interactuar con el paso al más allá, y entonces se pensaban que el comerse los órganos vitales de sus muertos, pues como que les ayudaban a interiorizarse con ellos y como que el dolor era menor. El caso es que se estudió que a lo largo de los años esa tribu empezó a perder entre 200 y 300 miembros al año debido a una bonita cosa que se llaman los priones. No sé si habéis escuchado lo que es un prión. No sé, Sí. no me suena el nombre. ¿No? Vale, Por pues el frío no me sale nada, ¿no? Los priones causan enfermedades. De hecho la enfermedad de las vacas locas efectivamente, ahora vamos a ir a está eso. causada por priones. Ahora vamos a ir a eso. Efectivamente, una de las implicaciones biológicas más importantes que distan mucho de necesitar o la posibilidad de tener que comer carne humana es que hay una infección enorme que te puede entrar con unos priones. Los priones... Una duda rápida. Dime. ¿La carne la ingieren cruda o cocinada? Cruda. Porque puede venir de ahí la infección. Pero, Más que pero sea es carne. irrelevante, ¿eh? Es Da irrelevante. igual, Es irrelevante. da Que igual consumas porque, cruda o- porque ahora o te voy a cocinada. explicar, da igual cómo la cocines o cómo Sí. te la comas, porque el Da prión igual. es muy curioso. Sí. Vale, un prión es una proteína rota, es una proteína mal formada o mal doblada que tiene la capacidad de modificar otras proteínas del resto de células de su alrededor. Entonces las distintas proteínas se unen formando los elementos básicos de la vida. Entonces si tú rompes todas esas proteínas es parecido... Es una proteína bandarra que Sí. corrompe al grupo. La cosa es que
la proteína está presente en todas las células del cuerpo, pero en el encéfalo hay una alta concentración. Entonces, la mayoría de las enfermedades que están causadas por priones, como ha dicho muy bien David, la encefalopatía espongiforme bovina, que es precisamente la enfermedad de las vacas locas, afecta sobre todo al ganado, a lo bovino, pero también puede transmitirse a seres humanos. Entonces, lo curioso es que estos priones producen unos cambios en las células cerebrales y el encéfalo estos priones causan que la formación dentro del encéfalo se llene de pequeñas burbujitas. Entonces, si tú miras el cerebro con un microscopio, verías como si fuera una esponja. Por eso se llama espongiforme. Porque las proteínas me encanta esa palabra, espongiforme. Sí. Me encanta. Las proteínas empiezan a desaparecer y tu cerebro tiene agujeritos. Y te lo llena de oquedad. Oye, será el tuyo, ¿eh? O sea, a mí no me faltes así gratuitamente. Y te vas un poco al hoyo. Entonces, una de las principales razones por las que comer carne humana tiene implicaciones chungas es la posibilidad de que te puedas infectar con priones. Kiko, pregunta. ¿Duda, profe? El de la última fila, por favor. Pero el rollo esto de los priones no ocurre solo comiendo carne humana, es decir, comiendo otro tipo de carnes también ocurre. Sí, si tú te comes una vaca con la enfermedad de las vacas locas. Pero que entonces no, la especificidad no es realmente que es por comer. No, es que realmente cuando tú comes carne de vaca, carne bovina, no tiene por qué pasarte esto. Sin embargo, con la de los humanos es muy probable que te pase. Siempre. No es que te ocurra siempre, pero la probabilidad es mucho mayor. O sea, y por supuesto, si estás infectado, mucho más. Había un grupo de música que ya lo decía, que comer carne humana tiene sus consecuencias. Sí, es verdad, qué grande. Se llamaba así el grupo, comer carne humana tiene sus consecuencias. Pues de hecho, antes el paralelismo que has hecho con los borbones es muy parecido, porque realmente es como, por ejemplo, el incesto. El incesto, en sí mismo... Es jugar a la ruleta. Es jugar a la ruleta. De hecho, los priones... En cambio te puedes acostar con una vaca que no pasa nada. De hecho, los priones... ¿Hay algo que nos quieras decir, David? Tinder bovino. Sí, es que... ¡Tinder! Oye, que igual lo sacamos y nos forramos, ¿eh? Cuidado. Vale, de hecho, el estar infectado por un prión suele ser de cosas hereditarias, es decir, es muy complicado estar infectado con un prión si no has comido carne humana, lógicamente. Entonces, de las pocas veces que se transmite el prión de generación en generación es hereditariamente. Entonces es ciertamente complicado que tú te puedas infectar con priones. Lo llamo infectar, no es un virus, pero al fin y al cabo es una manera de infección. Entonces es ciertamente complicado tener tu prión si no has comido carne humana. Pero efectivamente, como decía David, las probabilidades aumentan mucho si consumes ese tipo de carne. Uh-huh. Entonces, como decíamos, hay muchos motivos por los que otros seres humanos han podido comer. Por lo de la religión, por la de la superstición o la supervivencia. Por ejemplo, los últimos casos que se conocen, que son un poquito más famosos, que ha sido por supervivencia, pues son ese equipo de rugby que se quedó atrapado en los Andes en el 72. Viven, que es de la película Viven. Luego hay el caso... Bueno, no todos, ¿no? Sí. Que por cierto está basada en un libro. Es verdad que lo comentaste. Pero no pasó de verdad lo de Viven. Sí, pasó de verdad. Sí. Se chocó un avión y de las 36 personas que sobrevivieron, se tuvieron que comer al final a otros y sobrevivieron 16 haciendo eso, comiendo eso. Luego también... Sí, pero creo que alguno, y me parece que lo que no sé si se cuenta en la peli, porque no me acuerdo muy bien, es que alguno murió porque renunció a hacerlo, me parece. Claro, que también se dio un caso. Porque eran familiares, muchos de ellos de los muertos. Eso sí que es antinatural. Siguiendo los patrones de antes, morirte de hambre antes de comer cualquier cosa, porque ¿qué es más natural? ¿Tratar de sobrevivir o no? Claro, bueno. A cualquier coste. A ver, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es una conducta que se dé naturalmente, de manera normal en la naturaleza. Eso es una contradicción. Correcto. No es una conducta normalizada Sergio, en la naturaleza. Estás confundiendo. Pero es que estás confundiendo normal con natural. O sea, una conducta típica, estás confundiendo una conducta típica con una conducta natural. Pero es que, en mi opinión, partiendo de la base que no tendríamos que hablar algo como algo natural, sino como algo adaptativo o desadaptativo. Fin. O sea, creo claro, que igual, que si pasa en la naturaleza es natural, punto. Correcto. Otra cosa es que lo que pasa es que cuando el problema de aquí es que ni David ni yo cuando decimos que es natural le estamos dando una connotación moral. Ahí está. Sino simplemente... Vale, yo sí, por eso digo lo de adaptativo o desadaptativo.
Pero no tengo tan claro que en biología no ocurra así. Es decir, que cuando te dicen si es natural o es natural o no es natural, no estamos con una Biblia en la mano, ni probablemente un biólogo tampoco. Bueno, dicho lo cual, que tampoco tengo ni idea. Ya a partir de ahora me voy a referir adaptativo o desadaptativo. Eso me mola más, me encanta esa frase. Eso, también, que es mucho más sencillo. Efectivamente, antinaturales, pero bueno, yo no sé cómo lo llamaríamos. Aquí los términos ya... aquí es adaptativo. Desadaptativo. No le acabas de escuchar, no escuchas. ¿Desadaptativo o adaptativo? Pues eso, desadaptativo, adaptativo. Otro caso curioso de supervivencia real de canibalismo fue el asedio a Leningrado, que dentro de la Segunda Guerra Mundial también se dieron esos casos en los bandos tanto nazi como ruso. ¿Cómo se les torció la bota a los nazis ahí, Imagínate. Ahí no contaban con la nieve, chaval. Te tenías que comer un ruso. Les pasó como con Filomena, chaval, a Madrid. Y luego, otra cosa muy curiosa es el caso Essex, que hay una película de Chris Edward, que es En el corazón del mar, que es cuando lo de Moby Dick. No sé si conocéis también el caso, que ciertos personajes naufragan en una isla y tienen que también comerse a algunos humanoides. Kiko, tienes cara de que dudas algo. No, estaba tratando de imaginar la secuencia pavorosa. Ver cómo me persigue mi mejor amigo, cuidado que te quiero comer y tal. Y amén de lo que... Quiero que sigamos siendo amigos, ¿o no? Amén de lo que decías antes, Kiko, de que otras causas puede haber. Hay que nombrar que nutricionalmente, aparte de los priones, es inadecuado. ¿Y por qué es inadecuado? Pues mira, un estudio de la revista Nature, que es una revista de prestigio, determinó que comer carne humana no aporta demasiadas calorías. Es decir, un hombre adulto que pese unos 70 kilos aporta poco más, si te le comieras entero, sobre unas 100.000 calorías. Entonces, ¿solo? Un caballo aporta 6 veces más, y para que os hagáis una idea, un mamut aportaba más de 4 millones de calorías. Es decir... Pero vamos a ver... Pero en proporción. Porque claro, es que un mamut es mucho más grande que una persona. No, pero y mucho más difícil de matar. O sea, tú te das la vuelta de Robert y te mira un mono de 3 cabezas y ya te ha mochado. Pero un mamut... Claro. Hostia, pero son muy pocas calorías. Claro. La idea es que la naturaleza nos está diciendo ya de por sí que comer, aparte de que no tenemos unas vitaminas ni unas condiciones muy buenas para el organismo nuestro, el tener que comerte a alguien no te implica que, yo qué sé, que te estés alimentando de un manjar y que te dé... O sea, que el valor nutricional de la carne humana no es muy alto. ¿Y el de la endivia? No es muy alto. No es muy alto. Entonces, la propia naturaleza te dice que el cazar otro animal ya te va a dar más calorías que el matar a un igual tuyo. Pero es un poco una visión un poco egocéntrica del ser humano, ¿no? Porque si nos comiera un lobo, ¿qué pasa? ¿Que no somos nutricionalmente para el lobo? Hombre, es que tu sistema digestivo no es el mismo que el de un lobo. Ni el que de otro animal. El aporte calórico va a ser el mismo para mí que para un lobo. No, porque... Yo creo que el argumento es que no. Parece ser que no obtiene, y si no lo metabolizas igual, a lo mejor no obtienes la misma energía. Es que depende del metabolismo y de cómo tu organismo... No, eso sí te lo digo. No. O sea, si un alimento tiene unas calorías, tiene unas calorías. No, un alimento, las calorías que tiene... Porque yo creo que la frase que ha dicho Robert, perdona, es que te aportaba. A lo mejor no es... o sea, yo no tengo tan claro... Claro. Vale, es que es lo que estaba diciendo, es que las calorías no es una cosa que un alimento tenga per se, es las calorías que tú puedes, por ejemplo, si tú no puedes metabolizar determinada proteína, esa pasa por tu organismo, la expulsas y no te aporta nada. Sin embargo, un animal que sí sea capaz de metabolizar eso, pues sí lo puede usar. Por ejemplo, tú no puedes metabolizar celulosa. Calorías vacías, al fin y al cabo. Pero las grasas... No todo es proteína lo que ingieres, también hay mucho componente de hidrato. Ahora te voy a decir en qué... Por eso algo te aporta. Te voy a decir el desglose calórico de un ser humano. Pero bueno, básicamente con este argumento lo que quiero resaltar es que había una alternativa mucho más factible a comer ser humanos. Es decir, que la pretensión que los estudiosos han llegado, o sea, la pretensión no, el razonamiento lógico a lo que han llegado los estudiosos es que en el caso de que se practicara el canibalismo no se estaba practicando por supervivencia, se estaba practicando sobre todo por algo de un ritual funerario o algo supersticioso o algo religioso, entre comillas, no por sobrevivir. Que es a lo que había alternativas mucho más sencillas dentro de la naturaleza o del contexto de la sociedad donde se pudiera practicar canibalismo.
Eso quiero que quede claro. Y a colación de lo que decía Monroy, el tejido adiposo, que en el ser humano, pues efectivamente, todo lo que has podido decir, tiene 50.000 calorías. El esqueleto, si nos comiéramos los huesos con la médula, 23.000. Los muslos, 13.000 calorías. La piel, 10.000 calorías. Los brazos, 7.000. Y el corazón humano, entre 2.500 y 700. Como un Big Mac. Estoy profundamente perturbado sobre cómo han calculado esto. Veo que aquí alguien ha estado con un recetario haciendo cochinadas, ¿eh? Y espérate, porque el sabor se dice que es como el tocino. Está ya. Pues está bien rico, joder, entonces. O sea, a mí eso es. ¡Ey! Está en el lado de la pizarra de me voy a comer un par de humanos. Eso estoy de acuerdo. Esto no cuenta. Vale. Y un segundo, y en cuanto a lo de que aporta X, o sea, X calorías poquísimas, yo insisto, el ser humano consume un montón de cosas que en términos calóricos no aportan tanto. Es decir, entiendo el argumento desde el punto de vista de, oye, si había otras cosas que no sería un mamut, porque el mamut es mucho más difícil de cazar. Pero, ¿y cuáles serían esas otras alternativas, se supone? Sobre todo yo me refiero a épocas en las que no había ni agricultura. Caza normal. Si eres un cazador itinerante, es mucho más jodido. La caza normal, un zorro, un caballo, un ternero, un ciervo, claro. Cualquier animal de esos será mucho más complicado. Efectivamente. ¿Cuántos zorros has cazado tú? No, a ver, pero lógicamente. No, tiene sentido lo que está diciendo Robert, porque. Sí, yo lo entiendo. En cuanto a la producción. Claro. No te compensa. La pérdida de vidas humanas para luego comértelo. no te compensaría. Prefieres a mí, cazar. por ejemplo, creo que yo. O sea, a ver, estoy un poco troleando, es cierto, pero yo creo que tiene más. Para mí, por ejemplo, más que eso, y hablando desde la barra del bar, como diría Sergio, el tema es que el coste de comerme a alguien es demasiado alto en términos de economía colaborativa. Es decir, si yo me como a mi tribu, el tema es que hay un montón de cosas que no voy a poder hacer, como defenderme. Por ejemplo, sí, a mí eso es evidente, porque si te comes gente, pues menos individuos tiene tu tribu. Pero luego no está reñido con lo que dice Roberto, que desconozco, que a lo mejor ya sabemos todos que no es lo mismo el valor nutricional que tiene una ternera que un pollo que un pavo. Entonces, a lo mejor la carne humana, pues para nosotros tiene menos valor nutricional. O sea, no lo sé. Puede que sea así. Son las dos razones fundamentales. Claro. No es práctico, vaya. Claro, no es práctico. La accesibilidad que tienes a otros animales es mucho más, la alternativa es mucho más factible que comerte a tus propios congéneres, porque eso te afecta en una sociedad de la que la tribu era muy importante. Aparte de que nos descomponemos antes, esa es otra cosa interesante que resaltar, y que tenemos muy poco valor calórico. Pero bueno, todo esto... Algunos políticos que se conservan mejor que el data. Sí. Hombre... Todo esto lo quiero hilar con una cosa maravillosa que ha surgido estos últimos meses, que es una empresa estadounidense. Sabéis que está en boga todo esto de crear carne en laboratorio, hacer cultivos de carne sintética en laboratorios. No sé si habéis escuchado lo de KFC, que puede o está en colaboración con una empresa rusa intentando que con células de sus pollos, de sus corrales que tiene KFC, imprimir en impresoras 3D los nuggets de KFC. Ah, sí. A ver, es una antinomia. KFC y Rusia es imposible que estén juntos en la misma frase. Pues ¿Qué producto más americano? Bueno, pero la alternativa económica sería brutal. Imagínate todo el problema de contaminación que hay también con la superpoblación en el planeta. Eso, justo. Entonces, claro. Sí, ¿y los problemas de salud que puede traer eso a la larga qué? Bueno, pues espérate, porque si esto te parece... Y otros residuos se generarán. La industria farmacéutica también genera residuos. Está claro, pero supongo que si el promedio de humanos por año, de lo que se está creciendo en superpoblación en el planeta, va a llegar a un punto en el que consumir tanta carne va a ser un problema. Y ya no carne, solo lo que sea, tanta comida. Tanta comida natural, incluso, pues moriremos, habrá pandemias. Incluso vegetariana hablo, de plantaciones. Pero, si esto de KFC os parece una locura, ¿qué os parece si digo que existe una cosa que se llama el filete uróboros? Uróboros, como la que me serpiente. parece muy poco comercial, no tiene gancho. ¿No? O sea, si no van a vender ni medio. ¿Uróboros stick? A mí échamele mayonesa. Vale. Uróboros, vamos, eso lo que es la serpiente que no tiene ni principio ni fin, es la serpiente mitológica. Os explico, porque es brutal.
Hay una empresa estadounidense que está patentando un kit de supervivencia a largo plazo, que básicamente consiste en fabricar carne humana, vamos a decirlo así, a partir de tus propias células. Pero en plan cultivando células madre o algo así. Sí, es básicamente... tú coges... Y ahí el nombre, yo creo, pues es una especie de circuito sin fin, o sea, es una especie de Claro, círculo. de ahí Tú da Ouroboros, recolectas claro. células del interior de tu propia mejilla con un hisopo de algodón, las depositas en unas plataformas precultivadas, hechas de micelio de hongos, y luego se almacenan durante 3 meses en un ambiente cálido y se alimentan con suero humano, que es derivado de la sangre donada caducada, que ya no sirve, es un suero sanguíneo que ya no es útil para transfusiones y entonces se pueden utilizar para este tipo de cosas. Y entonces... esta plantación durante los 3 meses va generando y se va alimentando ese trocito y te llegas a hacer un bistec de unos 20-30 gramos. Joder, pues Jurassic con Park. eso tengo para el aperitivo, tú. Sí, sí. Aparte que el principio de la historieta me estaba recordando mogollón a Matrix, tío. No es por Sí, nada sí. la escena a lo de las cápsulas y tal, ¿eh? O sea... Y es muy curioso porque ya existe carne que se puede cultivar en laboratorios, carne sintética, pero esa industria está utilizando sangre de los fetos de los terneros, que es es como un suero de feto bovino. Entonces, para eso necesitas que la madre esté pariendo el ternero, y de hecho se suele utilizar esa sangre porque es única, porque si no, no es apta para el consumo humano, cuando se sacrifica después. Es decir, después de eso se mata a la madre porque es en industrias cárnicas. Entonces este kit Dime, David. Es que estaba pensando yo, esto que estabas comentando ahora, que joder, pues si necesito un ternero recién nacido, pues para eso me lo como. Claro, es que no O sea, sé. Es decir, salvo que pueda comérmele y además fabricar más carne, Claro, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Nos merecemos Porque la extinción. La idea sería, en mi mente, ciencia ficción, la idea sería que pudieras crear carne de algo no orgánico. claro, que es, Porque es si exactamente necesito lo un que quiere ternero- esta empresa. Claro, pero si quiero decir, en el punto en el Que que vale estamos. más el collar que el galgo, te está diciendo David. Claro, básicamente. si al final necesito un ternero para poder hacer eso, Claro, esa es la pues, crítica. pues no soluciono Esa nada, es- porque me hace falta el Esa ternero. es la crítica que le hace la empresa del filete Ouroboros a las empresas de cultivación cárnica transgénica, o sea, no sé cómo Claro, se llama. a ver, es una buena crítica, pero también te digo, prefiero comerme algo cultivado a partir de una ternera que algo cultivado a partir de mi... ¿No os Mejilla. comeríais un bistec Claro. propio? No. Pues no, tío. ¿No? Bueno, a ver, si me estoy muriendo de hambre, evidentemente. A ver, sí, pero yo qué sé. Por curiosidad, pero a lo así mejor. por placer. Vamos, yo es que no comería ninguna de las dos opciones, yo te lo digo. Yo estoy perfectamente de acuerdo con la política actual cárnica de... Prefiero tomar Herbalife. O sea, siento sinceramente. decirlo, pero yo me declaro carnívoro, así lo digo. No, ¿verdad? pero si tuvieras que elegir entre una de estas dos, ¿qué? A mí mismo. ¿Cómo, perdona? Si solo hubiese esas dos opciones Sí, tienes que elegir una. He dicho que se devora a sí mismo, como diría Ignatius. y tengo que saber el origen de ambas, entiendo, ¿no? Hombre, es que Sí, una una es un viene de kit, las- la de Para que, Ouroboros, porque para el dilema tiene que tener... la de tiene que Ouroboros tengo que saberlo. es un kit que está pensado para que tú te lo hagas tú mismo. Tú te lo Pues guisas, mira, ya- tú te frotas, tú te lo Ya, comes. vamos a tirar la casa por la ventana. Pues lo que me da el filetaco más grande de las dos cosas. Hombre, te da un bistec. Con esa me quedo. Un bistec de pinillos, de Kiko Pinillos. Sí, pero Bueno, 30 es que, gramos no es o sea, un bistec, tío. No quiero ser modesto, pero estoy bastante bueno, quiero decirte. Al fin y al cabo sería volver a casa. O sea, tampoco. Yo me quedo con el animal antes. ¿Y esto no tiene los problemas de priones, por cierto? Supongo que no, si no, no lo harían. No, en principio no tiene problemas de priones, Ah, no, porque las... Lo ponen, no, tío, lo ponen en el envase, pone prion free. Claro, Prion prion free, tú. Sí, hacendado. Pues espérate, que seguro que te vienen los... Igual que ahora están toda esta gente, bueno, con todo mi respeto, que son true Food y Real Food y esta mierda. Real Fooder. Seguro que salió un movimiento de no comer humanos. tío, esto pero- va pero- contra Dios. Pero es de tu propia carne. Pero de cualquiera de las dos alternativas. Luego, bueno, los otros ibas a tener a cualquier persona más Sí, o menos sí. con una susceptibilidad animalista medio Pero es que ligera saldrían que- los nuevos, los anticomida humanistas. Podríamos Alguna intercambiar historia. los bistec. Porque no es bistecs. moral.
Podríamos intercambiarnos Correcto. bistecs entre colegas. No comer comida racializada. Pero, Ya ves, chavales, ¿qué es eso? En serio, pensadlo bien. Imagínate. A mí me está molando mogollón la opción humana, en serio. Porque eso daría un juego, te reúnes y te dices, y haces una especie de juerga de tú no sabes a quién te comes y luego coges las etiquetas y dices, te has comido a no sé quién y tal. Pero si no te he tocado. No, pero es que estamos haciendo esto y tal. O sea, una quedada para comeros los unos a los otros, aparte de ser prácticamente una experiencia religiosa. El asiático engorda, un poco, Voy a comer chino. Exacto, ¿te imaginas? Ay, es que Laura engorda un huevo, O sea, paso. No vuelvo a comerme una Teresa ni de coña. O un Manuel. Bueno, Manuel sabe como el culo. Vamos a un venezolano. Joder, no sé si va a haber pitidos aquí también. Claro, es que tú No, imagínate que dices, vamos a comer al chino. Por eso. Ostras. Claro. Literal. ¿Vamos a un italiano? Que se lo digan a Armie Hammer. No sé si habéis Oye, no, conocido pero la polémica. si hay alguna comida famosa es la española, tío. Es que al final íbamos a ser los primeros que íbamos a ir al hoyo. Es que tampoco hay mucho... No me mola. ¿Habéis conocido os habéis oído hablar de la movida esta del actor Cuéntanoslo, de Call Me By Your Name? Cuéntanoslo. No. ¿Qué pasó con él? Han pillado al pibe este que se llama el actor que hace de... No me acuerdo cómo se llama la película. De la película esta de hace unos años que ganó el Oscar a Mejor Guión, creo, que es Call Me By Your Name. Sí. Pues el prota, que es Armie Hammer, ¿El de Can't Touch This o no? ¿Eh? El de Can't Touch This. No, no has dicho MC Hammer, ¿no? Como has dicho que sí. Armie Hammer. Armie Hammer. Bueno, pues ese pibe se ha destacado un escándalo del copón en Instagram porque por lo visto el tío tenía en chats que por ahí internet que tenía una filia con comerse a sus amantes. Entonces el pibe han salido escritos y audios del tío diciendo que se excitaba porque estaba pensando en comerse a sus novias y entonces... bueno, mientras lo Pero el piense. pensamiento es libre. O sea, Mientras lo hay que piense. decirte... O sea, su única imprudencia es decirlo, pero aparte de eso... Claro, las implicaciones que es la filia, pues decirlo, la pulsión que tiene un pibe por hacer eso, que realmente no es nada Pero se ilegal. las comía, se las nunca- ha llegado a comer. No. no, el rollo es no. que eso es lo que le excitaba. Por Claro, eso se nunca os ha inventó pasado- la hora de filia. Eran mensajes. ¿Nunca habéis sentido el impulso de algo adorable morderlo? Y decir, Pues sí, qué sí, brujo. sí, solomillo. pero pero el tío lo decía realmente. O sea, había mensajes en plan de soy caníbal, querría arrancarte un dedo para llevarlo en mi bolsillo siempre y sentir un trozo de pedacito de ti siempre conmigo. O rollo, Hombre, son he poco arrancado... caníbales, O sea, vale, es desagradable, pero ¿de verdad os parece No, el enfermo. rollo sexual más raro que hayáis oído nunca? Yo no. No, creo que no, desde o sea, luego que no. Pues no sé qué decirte. O sea, no tiene ni un 6 raspado en perversiones No, sexuales. he oído cosas muy El pibe, hardcore. el pibe Yo te digo. decía... Por eso te digo, y hasta David, porque yo soy un ser puro, pero hemos comentado alguna vez, David y yo, Sí. muchas más sucias. O sea, El pibe decía David, que... raja. El pibe decía que había arrancado corazones aún calientes de animales para probar lo que era ser caníbal. O sea... Tío, la gente está El tío en está un poco Pues eso zumbado, habría tío, que está un decir poco al pavo zumbado. eso, que eso de ser caníbal tiene poco. No, pero para Aparte, eso es probar, la casquería, lo que o sea, se que decirte, siente. bienvenido al mundo de la cocina normal. O sea, que Claro. el corazón se come, o sea, de los animales. O sea, Sí, que no bueno, es por pero favor, no es lo por hacía fastidiar. para encontrar esa satisfacción sexual que él decía que... Por cierto, Seguro. hace tiempo leí una noticia, hace bastante tiempo, no recuerdo todo exactamente, pero era en Estados Unidos, que había gente que estaba quedando, esto es real, lo leí, luego podéis buscarlo en Google y a lo mejor lo encontráis. Para hacer cruising contigo. Pues muy parecido, ¿eh? Era gente que quedaba y uno quería que le comieran y el otro quería comer. Y entonces quedaron por un chat chungo de estos de la Deep Web o alguna historia de estas y quedaron para Oye, Monroy, pero no me ha quedado Literalmente. claro, perdona. ¿Y lo de cruising qué es? ¿Quedar para irte de crucero o qué? Porque Sí, es sí, que tal no... cual. Ah, Sí, ya decía yo, es sí, que sí. ha salido varias veces Y te no vas lo tengo cruzando yo por el claro. camino, haces el crucillo, ¿sabes? Esa mierda que dices, David, es la vorarefilia que te decía antes. Sí, vale. Que es la filia Vale. esa de necesitar que te coman o comer Sí. tú al otro. Pero comértelo. Eso, pues justo, pues hubo doble coincidencia. Había un pavo que yo flipé cuando leí. Esto fue hace muchos años, igual os hablo de hace 10 años. Y lo leí en una noticia random que te saltan. Y era un pavo que quería, eso es justo, tenía la necesidad de ser comido. O sea, quería que alguien le comiera. Entonces encontró una persona que quería comer humano y él quería que le comieran y se estaba planteando la legalidad de eso.
en Estados Unidos. Porque Pero claro, parece que no había nadie al ese volante. caso lo mató, O sea, se pasó de la raya con la sangre y lo mató. sí, es verdad. Ahora que lo Y dices, de me estoy hecho, acordando, lo mató. a ese tío Sí. creo que recordar que le juzgaron por no sé cuántos años y al final la fiscalía redujo su pena porque el tío abogaba porque el otro le había pedido que le comieran y era como una especie de eutanasia provocada por el otro. Eso es, que te era había como pedido que morir. Sí, eso eso es que lo he leído. es el consentimiento Y típico. le bajaron la entonces- pena a 5 o 6 años. Las cumplió y Sí, ahora está el tío- No, pero yo no creo que fuese por un ahí. tema de rollo eutonásico, sino más bien porque hay una especie de imprudencia del otro que compensa un poco tu culpa, pero yo no, o Eso sea, es. porque la eutanasia hay una intención beatífica, o sea, buena, aquí Claro. no es nada, no, es que No, aquí no- básicamente aquí no uno estaba quieres tronado ayudar. y el otro mucho más tronado. O Sí, sea, eso es pero muy sí, fuerte, ¿eh? Yo te digo, O sea, cómeme Kiko y tú vas y me comes literalmente. Es que es muy fuerte. o sea, Madre Robert, mía, o sea, chaval. es que porque me pillas a una hora que ya he cenado. Y esto también me ha recordado a la droga caníbal, que salió por La ahí droga por caníbal, sí. Estados Unidos. Eso me suena vagamente. ¿eh? Sí, Hay sí. una dramatización en el programa Hermano Días Extraños de Santi Camacho, por si lo queréis escuchar. Maravilloso. En el que hay, Santi, un hay saludo. hay una historia que... ¿Cómo es, Roberto, el nombre de la persona que lo dramatiza? Xavi Villanueva. Pues ahí Villanueva hace una dramatización de una historia, de un relato corto muy, muy interesante en la que aparece un pájaro, un loro y un padre y unos niños que tenéis que leer. Muy Leer, grande. escuchar. Tiene una voz. Pero es su propio relato. Que lo Es un dramatiza, relato pero- que le mandan al programa y que el chico este lo dramatiza. Y está o sea, que no es obra propia, sino que los oyentes mandan relatos y él los dramatiza. ¿o qué? Eso es, Algo así. eso es, eso es. Sí, le podéis escuchar en Abismo FM, por si os interesa. Bueno, a ver aquí, que nos hagan propaganda a ellos. Bueno, Eso te pues fastidia. hasta aquí mi sección. Solo preguntaros que en caso de un encierro confinados y que no nos quedáramos sin comida, los 4, ¿a quién nos comeríamos primero? Yo a mí. ¿Qué pregunta más chunga, ¿eh? Yo a mí. ¿No te puedes comer a ti mismo? No hay nada como tienes que casa. comerte a alguien. Habría un consenso y habría que comerse a alguien. Pues a ver, os voy a decir las cosas como son. Aquí el que más masa magra tiene es Kiko, que está cuadrado. Pero que no aporto nada. O sea que No, decirte, te está perdiendo sí, mi nombre, que tengo un aportar nombre de poco, golosina, menos- pero ya hemos quedado menos en lo que van a aportar los otros dos. la grasa pillará mucho mejor nutricionalmente, ¿no? Ya, Como- esto- como esto te es parece. no. Lo Esto magro bíceps es lo todo, bueno. Bíceps, chaval, entero. Todo bíceps. Monroy está un poco fofisano y David también. No, últimamente Sí, hombre, tus ganas, Fofisano. Te reviento Y cuando además, quieras. David está fufisano. David es bien alto. sí, o sea, sí, David ya Aquí solo queréis por vosotros, extensión que tenemos pero para vamos 3 a ver, meses. me llamáis Fofisano a mí si os doy capones con la barbilla. Anda, ¿Me estáis chaval, contando? Que me Anda, está chaval. diciendo si Hombre, por soy favor. más alto. Flipado. Aquí- No han pisado, Aquí no han el- pisado el- gimnasio en su puñetera vida. Aquí. El de metro 80. Uno ¿sabes? profesor de educación física y el otro sale a correr por las migrañas. Las narices. Ostras, tiene Vamos, hombre. para Oye, todo. oye, esto oye, te si tiene reviento, migraña, chaval. yo paso de comérmelo, que no sé qué rollo raro puede tener ahí. Un prión. Eso tiene priones un fijo. prión. Vamos, estoy seguro. Yo además no me como a nadie hasta que me mandéis un currículum vitae debidamente Bueno, cumplimentado. chicos, vamos a ir finalizando el programa de hoy. Agradecer a Kiko su tiempo por habernos acompañado hoy. Espero que vengas en un futuro a ilustrarnos con más cosas que Muchísimas nos quieras gracias. Si contar. no os habéis arrepentido esta vez, haré que os arrepentáis la siguiente. Así que, Habrá que repetir. Y Roberto, muchas gracias también a ti por traernos este tema. David, también a ti muchas Muchísimas gracias. gracias. Y muchas gracias por haberme dado este día libre de vacaciones, de no prepararme tema. Y nada, lo dicho, esperemos que hayáis disfrutado del programa, pero no quiero despedirlo, este programa, sin antes haceros una pregunta. No a los oyentes, sino a mis compañeros. A ver. ¿Sabéis lo que me podéis comer? Muchas gracias y nos vemos en el próximo Puente 4. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.